Como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Memoria, Verdad y Justicia, deseo iniciar con un profundo agradecimiento a las personas organizadoras de este evento que permitirá que compartamos los estándares del sistema interamericano en materia de memoria y que contribuirán además para identificar los retos del pasado y las posibilidades de reparación para el pueblo romaní. Parto entonces estableciendo la importancia del principio de no discriminación como una norma imperativa o norma de jus cogens que debe guiar los demás estándares del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos. Este principio establece el reconocimiento en igualdad de todas las personas sin discriminación de ningún tipo, sea por origen, raza, religión, idioma o cualquier otra condición. En ese sentido, quiero resaltar que la Relatoría de Memoria, Verdad, Justicia ha desarrollado su labor principalmente vinculada a los procesos de conflicto armado no internacional y dictaduras, es decir, procesos de justicia transicional. Sin embargo, la Relatoría y la Comisión en Pleno ha trabajado en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de las reparaciones y medidas de satisfacción vinculado a los procesos de memoria. Por otro lado, en casos como el de Nicaragua, que no es un proceso de justicia transicional, la Comisión Interamericana reconoce el rol de las madres de abril que buscan justicia para sus hijos e hijas desde los disturbios del 2018. Además, en el ámbito de este reconocimiento del principio de no discriminación, la CIDH reconoce el Día de la Memoria Transgénero, llamando a los estados a que protejan la vida y la igualdad de las personas de género diverso. Esto en el marco más general de monitoreo, pero también en el ámbito de la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana encontramos referencia a la memoria como un baluarte principal para la lucha contra la impunidad y para el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Por un lado, la memoria es tratada como un componente esencial de la dignidad de la víctima y que debe ser considerada en las medidas de reparación integral. Pero por otro lado, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han enfatizado la dimensión colectiva de la memoria, es decir, lo que implica como forma de reparación y garantías de no repetición para todas las sociedades. Estas dos dimensiones, la individual y la colectiva, están íntimamente conectadas en la medida que buscan dar transparencia a los hechos violatorios y sensibilizar a la sociedad como garantía de no repetición. En el caso de Guatemala, por ejemplo, en el caso sobre el asesinato de Mirna Macchán y la impunidad, la Corte entendió que la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado contribuía de manera específica para los hechos del caso y la reparación de los familiares, pero también era una garantía de no repetición. Por otro lado, en cuanto a las iniciativas de memoria regionales, el sistema interamericano ha determinado la importancia de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, así como el establecimiento de sitios y lugares de memoria. Por ejemplo, en el caso de la masacre del Mozote versus El Salvador, la Corte hizo una serie de precisiones de cómo deben organizarse y realizarse estos actos de pedido de perdón con la participación específica y directa de las víctimas y sus representantes. Por otro lado, la Comisión y la Corte han motivado y han promovido el establecimiento de memoriales, monumentos o placa y la denominación de sitios públicos referidos a la dignidad de las víctimas, a la memoria y al recuerdo de estas situaciones para que no se vuelvan a repetir. También es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte se ha referido al tema de los archivos. Los archivos, su organización y su respeto son esenciales para la preservación de la memoria. En este sentido, tanto la Comisión y la Corte han instado, por ejemplo, al pleno acceso a los derechos de las personas para revisar archivos militares, por ejemplo, y que sirven no solamente para el conocimiento, sino también para los procesos de judicialización. Finalmente, quisiera referirme a la resolución número 3 del año 2019 de la Comisión Interamericana sobre los principios para las políticas públicas de memoria en las Américas, que recoge todos estos elementos de la jurisprudencia interamericana y las buenas prácticas de los diferentes países para la promoción de la memoria. En este sentido, este documento tiene tres ejes principales.
El primero se refiere a todas las iniciativas educativas, culturales o de otro tipo sobre la memoria. El segundo se refiere a los procesos de identificación, construcción o recuperación y gestión sostenible de estos sitios de memoria. Y finalmente, como decía anteriormente, los principios se refieren al tema de los archivos, refiriéndose tanto al acceso a la información de lo que esto significa, acceso que debe incluirse y considerarse como un derecho tanto individual de cada persona como colectivo de la sociedad. Finalmente, quería detenerme en un reto estructural de las políticas de memoria y de todos los procesos en general de verdad, justicia y reparación. Esto es, la necesidad de visibilizar con un enfoque diferencial estas situaciones y medidas. Así, por ejemplo, tenemos algunas buenas prácticas que quiero resaltar. En una reciente visita a Argentina, que tuve el honor de liderar, tuvimos ocasión de acudir a la ESMA, la Escuela Superior de la Mecánica Armada, donde se dieron grandes situaciones y violaciones de derechos humanos como torturas y desaparición forzadas. Sin embargo, en la actualidad, la ex-ESMA es un sitio de memoria y tienen la posibilidad enorme de recuperar esta memoria diferenciada, por ejemplo, con las muestras Ser Mujeres en la ESMA, edición 1 y 2, donde se reconstruye el informe del Nunca Más, es decir, el informe de la Comisión de la Verdad, incluyendo de manera específica lo que sucedió con las mujeres. Por otro lado, en Montevideo se ha aprobado recientemente la construcción de un memorial dedicado a las expresas políticas de la dictadura. Creo que es importante estas iniciativas y aquí me uno, mejor dicho, al informe del relator Fabián Salvioli, que hace unos años realizó sobre género y justicia transicional y que tuvo la virtud de recoger buenas prácticas, iniciativas regionales, mundiales en general, sobre esta visibilización diferenciada. Hablar de memoria no es solamente un derecho, como decía, individual, sino también un derecho colectivo y una responsabilidad de los Estados. Porque si no sabemos lo que ocurrió, corremos un riesgo enorme de repetir estos hechos. Muchas gracias.